La diversidad y la complejidad en el origen y fundación de los pueblos prehispánicos constituyen el carácter propio de cada uno de ellos, y es también el lugar donde está presente la similitud o la semejanza, de ahí el carácter altamente civilizado de esta gran cultura. Además, esta cultura es la que nos une en el continente bajo la ejida y la complejidad mesoamericana y por supuesto, el mestizaje local y europeo no va a ser la excepción. Ahí radica verdaderamente nuestra gran fuerza y herencia milenaria, donde el arte y la cultura de estos pueblos manifiestan un alto grado de integración, como nunca antes se había visto en otras comunidades antiguas de Oriente y Occidente, una coherencia social y política, y casi una sola religión que derivada innegablemente de la similitud de sus ciencias y de sus concepciones cosmogónicas muy avanzadas. Sus horizontes abarcan lo mismo que el cielo que la tierra, pasando por el hombre, los seres vivos e inertes, la muerte, las criaturas divinas o deidades del mundo y del inframundo. Era tan alto este grado de integración que hacia el mismo tiempo de los antiguos habitantes del mundo prehispánico un conjunto muy diverso y muy complejo en la convivencia entre las comunidades y sus miembros, valores éticos y morales que unían los placeres mundanos con el éxtasis o las experiencias espirituales. Estas, a su vez, eran las únicas capaces de poder alcanzar hacia una permanencia viva y significativa en el mundo, lo mismo que siempre estar preparado para la muerte y, además, de poder alcanzar una trascendencia más allá de ella, lo mismo fuera ya para habitar el cielo o el inframundo. En este marco, los alimentos y la comida antigua mexicana constituyeron una parte importante al nutrir los cuerpos, un acto ritual sagrado necesario para la vida y permanencia en este mundo, la preparación de los seres vivos ante la inminencia de la muerte natural, o ritual para las ofrendas a los muertos, y también, por supuesto, su misión ritual y fortuita en el tránsito de los seres humanos por este mundo o en su defecto, en la búsqueda de una trascendencia espiritual más definitiva. Así, la antigua comida mexicana prehispánica, particularmente la carne, los dulces y las bebidas, tenían un papel muy importante en este sentido. Ahora, veamos de qué forma se preparaban estos manjares y qué ingredientes se empleaban y cómo, finalmente, se articulaban estas comidas con la preparación de la vida, de la muerte y su trascendencia espiritual en el México antiguo. En el México antiguo, la domesticación de animales se limitaba principalmente a los pavos y a los perros, aunque de modo ocasional se criaban venados, conejos, chachalacas, loros y patos. En sociedades complejas como las de los mayas o los aztecas, la carne cazada era más importante en la dieta que la domesticada. La ingestión de carne entre los pueblos prehispánicos se limitaba a las fiestas principalmente, a las temporadas de cacería o a las clases más altas de la sociedad que podía adquirirla cotidianamente, aunque, inclusive, ellos la consumían poco. En el mundo prehispánico, carnes rojas, pescados e insectos se asaban y cocían, aunque también se salaban o se dejaban secar como cecinas. La carne podía comerse sola, o bien en tamales, michiotes, tacos y pozoles, guisos, caldos espesos como los moles, en cazuelas guisados con chile y tomates, con ají, pepitas de calabaza, chiles verdes, etc. Los aztecas dividían a la mayoría de las frutas en dos grandes categorías. Las pequeñas y ácidas llevaban el sufijo xoco, las carnosas, suaves y redondas eran conocidas genéricamente como tzapotl. Por ejemplo, el tzapotl era la guanábana, el mamey, tecotzapotl, el zapote prieto, tololacuitzapotl, ciruela o mazaxocotl, nanche. Hacen con ellas pulque para beber y emborracha, atoyaxocotl, guayaba o xalcoxocotl, piña, tunas. Las había blancas, moradas, rosadas, y se usaban para preparar bebidas frescamente en todo tiempo de calor. Frutas como calabazas, papayas, aguacates se han extendido por el resto del mundo. Calabazas, chilacayotes, se cocían para que se concentraran el azúcar de la pulpa y se vendían cocidos en el mercado de Tlatelolco como golosinas. Este mismo procedimiento se usaba también con las biznagas, las pencas de maguey o mezcal y ciertos tipos de camote. Se consumía miel de todos tipos, del maguey, de la tuna, de los mezquites, de palmas y raíces, y estas mieles se usaban para bañar frutas cocidas o se mezclaban con los tamales dulces, rellenos, jaleas de capulín de cojote. Se usaba también miel de abeja cimarrona para endulzar y hacer golosinas, con el pinole con la harina del amaranto, galletas, alegrías, palanquetas, tostando semillas de calabaza o de cacahuates. Entre los grandes placeres figuraba principalmente una jícara de chocolate espumoso. Entre los aztecas era el símbolo de la hospitalidad y la riqueza. Incluso se usaba como dinero las semillas del cacao en el mundo mesoamericano. El cultivo del cacao en estas regiones creó poderosos reinos que establecieron una enorme red mercantil a lo largo de toda Mesoamérica, y por supuesto también gustaban de inigualable atole, hecho con masa o harina de maíz de sabores diversos. Los mayas también mezclaban el cacao con el pinole y el achiote, ligeramente fermentado con miel. El consumo de bebidas fermentadas entre los pueblos mesoamericanos se obtenían de pitayas,
tunas y maíz fermentados con las enzimas de la saliva humana. Se elaboraban las bebidas como el tejuino, la chía y la cerveza de maíz. En las tierras altas del México central se cultivaba el maguey y la célebre bebida genéricamente conocida como octli. Servía para elaborar la bebida más famosa de ellas, el neoctli o pulque, ejemplo primordial del placer y la perdición según los antiguos mitos mexicas. El tamal es un producto esencial del maíz y muy significativo no solamente en Mesoamérica, sino también en Centroamérica, y su elaboración es la más importante manifestación cultural propiamente del maíz en casi todo el continente. Ahora hemos de volcar toda nuestra atención en este producto, para ilustrar cómo y de qué forma se elaboraba este producto en el México antiguo, para después saber de qué forma y dónde se elaboraban otros tantos y variados tipos de tamal. Veamos, pues, cómo han elaborado básicamente este producto cultural de la cocina mesoamericana. Los tamales se elaboraban a partir de la harina de maíz. Una vez que éste era ya nixtamalizado, el tamal tal vez no era un alimento de la gente común, sino de los nobles y de los sacerdotes en ceremonias especiales de ayuno, porque el tamal era una comida que requería en esa época una cantidad muy significativa de trabajo para su elaboración, y por lo tanto debió ser muy probable que solo nobles y sacerdotes lo consumieran regularmente, mientras que la gente común tal vez únicamente lo consumía en las festividades. En las culturas olmeca, mexica y maya, los tamales debieron usarse en rituales, así como en festividades religiosas y en ofrendas a los muertos. En algunas ceremonias, los tamales especiales eran entregados por los sacerdotes como agradecimiento a las ofrendas de los participantes. Para los aztecas, era la fiesta del Atamalcualistli, que consistía en una especie de ingesta de tamales de agua. Esta festividad duraba 7 días, donde, además, se realizaba previamente un ayuno y después se comían los tamales simples de masa, cocinados al vapor, sin chile, ni sal u otras especias o aderezos. Este festival se realizaba cada 8 años, por considerarse la vida ritual del maíz una tortura, al ser desollado con sal y cal, trabajado y aderezado con chile. Durante esta festividad ritual se liberaba así al maíz de este sufrimiento, al menos durante esos días en que duraba ese ritual. También, en la festividad del Izcalli, al final del año, las mujeres distribuían tamales a sus vecinos y familiares desde el amanecer. Asimismo, se realizaba el ritual del Huauquiltlamalcualistli, donde se preparaban tamales especiales de amaranto llamados Huauquiltlamali. Algunos de estos tamales se ofrecían también al dios del fuego y a los difuntos. Otros más se consumían muy calientes, junto con caldo de camarones o acosiles. Los jóvenes ofrecían al dios del fuego animales que ellos mismos cazaban, y los sacerdotes les entregaban a cambio tamales calientes cocidos, transformadas o transmutadas así estas primeras ofrendas de los animales simbólicamente por el fuego. En los rituales religiosos se consideraba los tamales como el equivalente simbólico de la carne humana, y la olla donde se preparaban simbolizaba el vientre materno. Además, se usaban los tamales en los rituales de matrimonio. Después del amarrado de túnicas, la futura suegra le daba a la novia 4 bocados de tamales, y luego, inmediatamente después la novia le daba de comer a su novio. También se festejaba el nacimiento de un niño, y se hacían ofrendas de tamales. Ahora bien, los tamales secos al sol eran parte de los alimentos suministrados a los guerreros en las campañas contra otros reinos o ciudades. Los tamales en México se pueden clasificar principalmente de 4 maneras: por su envoltura, por su tamaño, por sus ingredientes y por su relleno. Por su envoltura. Es más común envolver los tamales en hoja de plátano para la cocción en el sur y sureste del país, mientras que en el resto del país es más común envolverlos en hoja de maíz. Por su tamaño. Casi todos los tamales tienen el mismo tamaño, que depende de la medida de la hoja de maíz. Sin embargo, las coronas son más pequeñas y el zacahuil, que es el tamal más grande que existe hoy en México. Por sus ingredientes. Existe una gran cantidad de variedad de tamal, entre 500 y 5000. La diferencia más clara está entre los tamales dulces y los salados, pero existe una gran diferencia en los ingredientes de los tamales, como por ejemplo los chiles que se usan, las carnes, las frutas o verduras del interior del tamal. Por su relleno. Algunos tamales solo llevan masa aderezada con sal, azúcar, chile, especias o salsa, mientras que otros llevan un relleno muy amplio y rico de carne, pescados y mariscos, verduras, frutas, etc. Incluso, algunos tamales no llevan masa de ningún tipo, solo el relleno envuelto en la hoja de maíz, pero también se les considera tamales. El tamal como producto alimenticio de la época prehispánica ha sobrevivido al tiempo. Hoy día contamos en México con una extensa variedad de tamales, llenos de colores, sabores, texturas, de norte a sur,
De este a oeste hay tamales para todos los gustos, desde los más tradicionales de masa con frijol del Estado de México hasta las corundas de Michoacán, los religiosos como el tamal brazo de reina de Yucatán, el tamal de yuca oaxaqueño, los famosos uchepos michoacanos, el tamal de elote sonorense, los tamales de camarón o de carne de cerdo de Sinaloa, el tamal regio colimense, el tamal de acelgas de Guanajuato, las famosas guajolotas de la Ciudad de México, los tamales de mole de Oaxaca, los tamales de rajas de Tlaxcala, el tamal chapaneco, y así podríamos seguir enumerando un sinfín de tamales. Por eso yo digo, ¡que vivan los tamales y que me traigan mi atolito!